Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Estamos Filosofando? El día de hoy les presento un nuevo video de geopolítica. Hace un tiempo que no hacíamos uno de estos. Y bueno, creo que se presenta una oportunidad para hablar de pues lo que es hasta el día de hoy la potencia política, económica y militar número uno del mundo hasta el momento, que son los Estados Unidos. Hay muchas personas que, por supuesto, viven en Estados Unidos, que nos están viendo porque tiene una gran población hispana y que, por supuesto, quieren mucho a su país y lo apoyan. Y también hay muchas personas en América Latina que, debido a las constantes intervenciones, invasiones, golpes de Estado que ha apoyado Estados Unidos a lo largo de su historia en América Latina, pues le tienen mucho rencor a este país, y yo creo que justificadamente. Otro tema que no se puede dejar de mencionar es el despojo que hizo a los Estados Unidos a los nativos americanos en el siglo XIX, pensando que las tierras originalmente pues eran de los pueblos nativos, y que incluso los Estados Unidos así lo reconocían con distintos tratados que aseguraban que los dueños originales de estas tierras eran los pobladores indígenas, pero con el tiempo los mismos norteamericanos hicieron caso omiso de estos tratados y de todas maneras despojaron a los dueños originales de su tierra. De cualquiera de los dos lados, yo no quisiera presentar aquí un video ideológico, no quiero presentar una posición política necesariamente, por supuesto que también tengo una posición al respecto, pero quisiera yo hacer un video más bien pedagógico, un video didáctico para entender en términos históricos y en términos geopolíticos, pues de dónde viene este poderío que tienen los Estados Unidos. Ya si es una potencia que ha usado todos sus recursos para el bien o ha usado sus recursos para su propio enriquecimiento y no se ha preocupado por otras regiones, pues ya esa es otra cuestión. Yo creo que es importante cuando estudiemos historia o cuando estemos estudiando geopolítica, pues tener un criterio amplio. Las naciones pues están formadas de muchos individuos, abarcan muchas décadas, muchos siglos su propia existencia, y es difícil restringir una nación a un solo aspecto moral, como si fueran totalmente buenos o como si fueran totalmente malos. Las naciones están formadas de seres humanos que tienen virtudes y defectos, y por tanto las mismas naciones también tendrán virtudes y defectos. Eso no quiere decir que no haya que emitir juicios morales o que tengamos que abstenernos de hacer política. Por supuesto que cada quien tiene que forjarse su criterio respecto a la historia y respecto a otras naciones, pero cuando hagamos historia, cuando estemos haciendo estos análisis geopolíticos o cuando estemos aprendiendo sobre otros países, pues conviene suspender por un momento el juicio moral, y ya después que hayamos hecho estudios, ya que hayamos hecho nuestras lecturas, sacamos nuestras conclusiones. Entonces, por el momento, quiero hacer yo un análisis geopolítico, un análisis histórico de la supremacía norteamericana, no hay otra forma de decirlo, y ya después, pues cada quien tomará sus conclusiones. Entonces, bueno, para esto nos vamos a valer de nuestro confiable mapa. ¿Y por qué del mapa? Bueno, hay mucha gente que se pregunta cómo lograron los Estados Unidos alcanzar esta ventaja militar, esta ventaja industrial sobre otros países. Hay quienes piensan que puede ser un tema racial, que es una raza superior. Por supuesto que esto no es el caso. Ni siquiera existen las razas en nuestra especie. Existen distintos fenotipos, es decir, formas en que se manifiestan nuestras apariencias físicas, pero no hay unas razas superiores a otras. Eso es una total falacia, ¿no? Eso no existe propiamente. Y máxime se dice todavía más cuando hablamos de naciones ultradiversas como son los Estados Unidos. Por supuesto, siempre ha tenido una población anglosajona mayoritaria, pero siempre ha sido un país, o casi siempre, casi desde sus inicios, ha sido un país que alberga muchos otros tipos de fenotipos, como los llamamos, ¿no? Porque me parece que razas es totalmente incorrecto.
ha habido una migración europea importante, pero también hay muchos latinos, hay muchos asiáticos, afroamericanos que viven en esta región. Entonces no va por ahí, no va por el tema genético. Otros piensan que es un tema cultural, religioso, que quizás, ya lo decía Max Weber, el famoso sociólogo del siglo XIX. Max Weber tiene una famosa obra, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde argumenta que pues es más bien ciertas naciones protestantes que por su cierta idiosincrasia espiritual religiosa les hace ser más trabajadores, les hace ser más capitalistas. A mí me parece que Max Weber explica bien el origen del capitalismo dentro de el contexto protestante. Sin embargo, eso no hace necesariamente que las personas protestantes sean más trabajadoras o que solamente las naciones protestantes sean prósperas. Entonces, yo creo que esa tesis de Max Weber explica bien el origen del capitalismo, pero no el origen de la riqueza, que esa es otra historia. Entonces, ¿de dónde viene esta fortuna norteamericana? Y creo que donde es inequívoco, donde podemos encontrar un claro punto de determinación es en la geografía. Los Estados Unidos habitan una región que ha sido, digamos, privilegiada en términos geográficos. Si uno quisiera imaginar las condiciones geográficas ideales para construir un país, sería los Estados Unidos o algo muy cercano a los Estados Unidos. Y es que la geografía es destino, como ya hemos platicado en otros de nuestros videos de geopolítica. La geografía facilita el comercio, facilita el desarrollo de las ciudades, facilita la industria. Si nosotros analizamos la geografía de cada país, vamos a encontrar ahí la explicación de muchas cosas que no teníamos contemplado. Una de ellas es el tema económico, el tema cultural, el tema histórico. Entonces, bajo este contexto, hablemos de la geografía de los Estados Unidos. Bueno, sabemos que los Estados Unidos es una nación que se ubica en Norteamérica, siendo colindada en el norte por Canadá y en el sur por México y también por distintos mares, ¿no? Tiene el Océano Atlántico de este lado, el Océano Pacífico de este otro, el Golfo de México y actualmente además tiene dos estados adicionales, Alaska y Hawái, además de los estados continentales para formar los 50 estados y además pues tiene distintos territorios, digamos, asociados, como es el caso de Puerto Rico y algunos en el Océano Pacífico, además de bases militares prácticamente por todo el mundo. Sabemos que el origen de Estados Unidos proviene de Inglaterra, que fueron los primeros peregrinos, el Mayflower, que se asienta en la costa noreste de los Estados Unidos, en esta región, y ahí se van a formar las 13 colonias. 13 colonias que van a ser las 13 colonias históricas y que van a forjar, van a simbolizar, van a estar representadas las 13 barras rojas y blancas que están en la bandera de los Estados Unidos. Estas son las 13 colonias que estaban repartidas en esta región, ¿no? ¿Por qué se asientan ahí los peregrinos? Bueno, en un inicio buscaban libertad religiosa porque estos peregrinos eran puritanos, tenían una creencia muy exacerbada de la religión, que no era compatible con el anglicanismo que persistía en las Islas Británicas, y se vienen aquí a los Estados Unidos, se asientan en esta región, van a declarar su independencia, 1776, el famoso 4 de julio, y comenzará la expansión de los Estados Unidos hacia el oeste, lo que ellos llaman el destino manifiesto, donde ellos dicen que los norteamericanos, o propiamente ellos, estadounidenses, pues están destinados a ser los dueños de esta región. Esto pues en contraposición de las potencias europeas que todavía ocupaban ciertas regiones, ¿no? Por ejemplo, Francia ocupaba lo que es Quebec, Inglaterra todavía ocupaba la Canadá británica, que pues era esta región, y por estas épocas todavía el reino de España tenía el virreinato de la Nueva España que iba hasta acá, ¿no? Y en esta región también estaba la Luisiana, que era territorio francés. Todo esto era Francia, ¿no? Si le ponemos un poquito de color para distinguirlo, esta parte en morado sería francés, esta parte en amarillo va a ser inglés
y esta parte va a ser de España, todo esto. Y pues las colonias norteamericanas pues eran las 13 colonias originales que estaban por aquí, ¿no? Entonces empieza esta expansión hacia el oeste, logran hacer la compra de la Luisiana, tienen otra guerra con Inglaterra para delimitar ciertas fronteras en 1812. Famosamente los ingleses lograron tomar la capital Washington y quemar la Casa Blanca, pero bueno, al final fue una especie de empate porque ninguna de las dos potencias tuvo una supremacía por la otra, seguían existiendo los Estados Unidos y la Canadá británica sigue existiendo. Y después, en 1848, van a tener la guerra con México, guerra américo-mexicana, para finalmente apropiarse de más de la mitad del territorio de México, ¿no? Que ya estaba constituido como una nación independiente. Entonces ya vemos que Estados Unidos es todo esto y después también logran incorporar la Florida, que también era de España. Me faltó hablar de la Florida. Entonces ya tenemos toda esta región que estaba administrada por los Estados Unidos. Y bueno, ¿cuál es esta ventaja geográfica de la que estamos hablando? ¿De dónde provienen estas riquezas? Una de las grandes ventajas o uno de los grandes problemas que tiene cualquier nación, lo primero que tiene que pensar en términos militares es en su propia defensa, la defensa de su propio territorio. La mejor ventaja que podría tener un país es tener defensas naturales que lo protejan. Voy a poner un ejemplo del otro lado del mundo, aquí en España, por ejemplo. España está rodeada del mar Atlántico por este lado, ¿no? Todo esto, y el mar Mediterráneo. Los mares son defensas naturales formidables, porque no es fácil hacer una invasión marítima. Y la otra gran defensa que tiene España, pues es la cordillera de los Pirineos, que está aquí entre Francia y España. Entonces, si se dan cuenta, pues España está rodeada por todos lados. España y Portugal, por supuesto, ¿no? Lo cual facilita mucho la defensa. No obstante, pues de todas maneras tiene ciertas vulnerabilidades porque hay territorios muy cercanos a España. Tiene mar, pero por ejemplo, de Marruecos a España, pues es un pasito nada más, que es por donde se metieron primero los vándalos, los bárbaros a la Hispania romana y después se metieron los musulmanes y dominaron por muchos siglos la península ibérica. Y también en Francia, pues aquí hay algunos pasos, ¿no? Para acceder a España, justo entre el mar y los Pirineos, hay unos pequeños pasos donde uno puede ingresar tropas, que fue por donde entró Napoleón en 1808 y logró también ocupar por algunos años el reino de España. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, el ejemplo que pusimos, que es España, que tiene buenas defensas naturales, tiene mares y tiene cordillera, de todas maneras, pues no es inexpugnable. O sea, tiene algunos lugares, pues está muy cercano a otras potencias además. O sea, tiene una potencia importante que es Francia al lado, también un contacto muy cercano con África. Entonces, estas barreras naturales le sirven a España, pero no son infranqueables. Ahora vámonos a los Estados Unidos. Primero, como España tiene mares que lo rodean, pero las potencias, las grandes potencias mundiales, las grandes potencias militares, están muy lejos. Históricamente, pues las grandes potencias militares han estado pues, en esta región, lo que es Europa. Habría que hablar de Europa en otra ocasión. En tiempos de la antigüedad, las grandes potencias pues, eran la Grecia, Roma, Babilonia, Persia, la India, China. Las grandes potencias de la antigüedad, Egipto, pues están del otro lado del mundo, literalmente. Entonces, llevar tropas de aquí hasta acá, pues no está nada sencillo. Ese es un problema que se evita Estados Unidos. O sea, hay todo un mar Pacífico que lo separa de las potencias asiáticas y tiene todo un mar Atlántico que lo separa de las potencias europeas. Entonces dirán, bueno, ¿qué sucede con sus vecinos? ¿Qué sucede con Canadá y con México? Entre Canadá y Estados Unidos hay una zona boscosa, un bosque, pues en toda esta región, que hace difícil pues, el movimiento de tropas, aunado a que Canadá pues no es una gran potencia militar. Tiene buena defensa, tiene
cómo defender sus recursos, pero pues también es un país aislado como Estados Unidos de las otras potencias militares, entonces puede darse el lujo de no gastar tanto en defensa. Si de alguien se tendría que preocupar es de Estados Unidos, pero pues es un importante socio comercial y culturalmente están muy cercanos. La otra pues sería México. Si en el norte tiene bosques, en el sur tiene un desierto. Entonces, los desiertos pues también son una barrera militar importante, ¿no? Una defensa importante, pues porque no hay puestos, no hay grandes ciudades, hay una gran diferencia entre estas regiones desérticas que si estuviera colmado de poblaciones, ¿no? Las ciudades importantes de Texas, por ejemplo, San Antonio, Houston, Dallas, pues ya tienen cierta distancia del norte de México, pero sobre todo el desierto de Sonora, en lo que es Chihuahua, pues vean toda esta zona, ¿no? O sea, toda esta zona es totalmente desértica, aquí semidesértica, hasta acá, ¿no? Todo esto es desierto, más allá de Utah, Colorado, ¿no? Entonces, pues una invasión es posible, pero difícil. Y pues México, pues tampoco es una gran potencia militar, no lo podríamos comparar con Estados Unidos o con alguna potencia militar como Rusia o como China o como Francia. Entonces, pues tampoco le representa un peligro existencial lo que viene siendo México o lo que viene siendo Canadá. ¿Por qué decimos esto? Porque si pensamos, por ejemplo, en las potencias europeas, durante toda la historia, Europa siempre, cualquier país europeo, quizás salvo el Reino Unido, que está aislado, pero todos estos países europeos tienen que gastar una buena cantidad de recursos para defenderse. Piensen en todas las guerras que hubo entre estos países en el siglo XX, dos guerras mundiales, en el siglo XIX, las guerras napoleónicas, en el siglo XVIII, XVII. Nos vamos hacia el pasado y pues es muy complicado porque aquí hay un corredor, ¿no? El corredor del noroeste europeo, que no hay prácticamente barreras geográficas importantes. Hay ríos, pero es una planicie, ¿no? No hay montañas. Las invasiones y las guerras que hemos visto durante todos los conflictos europeos, pues se suscitan sobre todo en esta región, ¿no? Ya sea de oeste a este, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos en la campaña de Napoleón que llegó hasta Rusia, hasta Moscú, o viceversa, ¿no? También los rusos en la Segunda Guerra Mundial, que llegaron hasta Berlín, los alemanes que tomaron París en la Segunda Guerra Mundial, las guerras franco-prusianas, también hacia Polonia, ¿no? Aquí hay pues un verdadero pasaje militar, ¿no? Las grandes guerras mundiales, las grandes batallas se han suscitado en esta región, pues porque no hay barreras geográficas, que no es el caso de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene la hegemonía como ellos dicen, from sea to shining sea, o sea, de mar a mar. Entonces, de una región a otra, pues nadie los puede invadir o es muy difícil una invasión. De hecho, no ha habido una invasión importante en Estados Unidos, salvo la incursión que hizo Pancho Villa en Chihuahua, que se tomó la ciudad de Columbus, que está por acá, y nunca lo pudieron atrapar, ¿no? El comandante Pershing intentó encontrar a Pancho Villa, pero no lo logró. Entonces, salvo esa, no ha habido una incursión de una potencia militar en Estados Unidos exitosa en toda su historia. La razón es la geografía, salvo Pancho Villa. Ya sea por los mares, ya sea por el desierto y los bosques en el norte. Pero no es la única ventaja geográfica que tiene Estados Unidos. Además de eso, Estados Unidos tiene un verdadero tesoro, que es el río Mississippi, que está acá, ¿no? Lo estoy trazando, ¿no? En realidad, pues como todo río, tiene distintas vertientes, tiene distintas corrientes, pero ¿por qué es tan importante un río? Bueno, un río te da acceso a agua potable, agua dulce, que baja de montañas o que baja por condensación o precipitación. Aquí están, por ejemplo, los Apalaches, ¿no? En esta región, pero pues todo lo que es esta zona surte al río Mississippi de agua potable y sobre todo de rutas de navegación. Antes de las grandes carreteras, antes de los ferrocarriles, las grandes vías de comunicación eran los ríos. Un río navegable es muy fácilmente transitable. Se puede llevar grandes cantidades
de mercancía, de productos, de mano de obra, de materia prima a través del río, de los grandes ríos, y en el caso del Mississippi está ubicado pues, en una región templada, propicia para distintos tipos de cultivos, lo cual pues, lo hace muy benéfico, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo de ríos. El río Amazonas pues, es el río más caudaloso del mundo, que está por supuesto en Brasil, pero que llega a tocar varios países de América del Sur, pero el río Amazonas está en medio de la selva del Amazonas. Entonces, pues hace muy difícil que uno cultive ahí, que uno coseche ahí. Es una región tropical, sumamente húmeda, no susceptible a la fácil agricultura o ganadería. Brasil tiene allá, aquí se puede ver incluso en el mapa, se muestra pues un problema de deforestación, pero pues siempre es desde los límites del sur del Amazonas, lo cual pues no hace que este sea un río industrial, digámoslo así, ¿no? O sea, un río susceptible a grandes ciudades o a grandes zonas industriales. Cosa contraria, pues del río Mississippi, que se encuentra pues, en una zona climática templada. Recuerden ustedes que pues podemos dividir el mundo en tres zonas, ¿no? Una zona templada que va desde los trópicos, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Aquí va lo templado, aquí va el otro templado y aquí va lo tropical, ¿no? También hay zonas que llaman subtropicales, que serían estas. Estas zonas, y aquí está ya las zonas polares, ¿no? Las zonas pues, más propicias, más productivas para la habitación por su clima y por la agricultura es las zonas templadas, ¿no? O sea, son muy favorables para estas condiciones, pues las zonas tropicales son más difíciles de habitar. Y pues el río Mississippi y los Estados Unidos se encuentran en esta zona templada, pues donde también están los países europeos, las regiones europeas, y lo que es Japón, las Coreas y un poquito de China, ¿no? Porque China ya también ingresa en lo tropical. Eso no quiere decir que no pueda haber grandes civilizaciones o grandes culturas en regiones tropicales. Tenemos a la India, tenemos el sur de China, tenemos Egipto, pero tienen que tener condiciones excepcionales para que se desarrollen grandes culturas. Idealmente, ¿qué? Ríos, ¿no? Los mismos ríos, ¿no? Entonces, Egipto tiene el Nilo, el Tigris y el Éufrates, el Ganges y el Indo, el río Amarillo y el Yangtze, ¿no? Si tienes ríos, puedes darte el lujo de tener una gran civilización en la antigüedad en estas regiones tropicales. Si no tienes ríos, pues es muy difícil. Y según las condiciones atmosféricas y climáticas, pues puedes tener selvas muy densas o puedes tener desiertos también, ¿no? Depende mucho de ciertas condiciones particulares. Estados Unidos pues, no tiene estos problemas. Entonces, ya vimos el tema de las defensas naturales. Tiene este gran río, que es lo que permite la gran comunicación entre las regiones, que haya comercio local, que haya comercio interno y que se puedan mover con facilidad las mercancías. Cosa, por ejemplo, que en México, en mi país, no sucede porque no hay grandes ríos que atraviesen el país. Hay algunos ríos importantes, sobre todo el sur, que es más húmedo, tiene muchos ríos, pero no hay un río que recorra todo el país de esta manera, ¿no? Eso no existe. Tiene cordilleras, tiene algunas montañas importantes, pero no es la prevalencia de todo el país, ¿no? Aquí están los Apalaches, aquí están las montañas rocallosas, la Sierra de la Nevada también tiene alguna zona montañosa, pero el resto de los Estados Unidos, como pueden ver, es plano, ¿no? Todo esto es plano, todo esto es plano, todo esto es plano, 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 plano. Y también todo esto es plano. ¿Por qué nos importa que sea terreno plano? Pues porque es más fácil la comunicación, tender caminos, construir ciudades. Si tenemos un territorio plano, aquí tenemos montañas. Muchos países latinoamericanos pues, son muy montañosos, entonces también eso hace difícil la comunicación, hace difícil el comercio, ¿no? Pensemos en México, en Colombia, en Perú, Bolivia, no se diga, ¿no? O sea, son países que tienen grandes cordilleras o grandes montañas o grandes sierras y hace difícil la comunicación entre un lugar y otro. No es el caso de los Estados Unidos, que además de que tiene estos grandes territorios planos, está en una región templada y entonces ¿qué te permite eso? Te permite grandes extensiones de agricultura. Entonces todo lo que es el centro de los Estados Unidos pues es un gran campo de
maíz sobre todo, ¿no? Pero se pueden cosechar muchas cosas ahí, pero lo que más lo que se cosecha ahí es el maíz, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues te permite tener una fácil soberanía alimenticia, como lo decimos aquí en México. No depende de nadie para comer, cosa que no sucede en todos los países. Suena fácil, pero por ejemplo, si pensamos en Japón, por ejemplo, Japón es una isla que además es muy montañosa. Entonces, la mitad ya son o montañas o ciudades. Entonces, no hay mucho lugar para hacer agricultura en Japón. Tienen que sacar mucha comida del mar, por supuesto. Eso, pues sabemos que es una dieta muy marítima, ¿no? El sushi y todos los productos marinos que hacen allá. Pero, pues, necesitas más alimentos, ¿no? Sobre todo uno necesita carbohidratos. Aquí, pues, la base es el arroz. En Norteamérica es el maíz. Entonces Japón depende mucho del exterior para importar alimentos. Y no es el único caso, hay muchos países que tienen que gastar grandes cantidades de dinero en la importación de alimentos, que es mucho más caro que producirlos tú. Entonces, Estados Unidos no tenía que invertir en su defensa, no tenía que invertir en la comunicación, en hacer puentes o túneles para comunicarse, podía valerse del Mississippi. Ya en el siglo XIX, muy tempranamente, se conectó a través de vía férrea las dos costas, ¿no? De California a Nueva York. Entonces había vías férreas que comunicaban todo esto. Tienes aquí el río Mississippi, insisto. Tienes tus defensas naturales, tienes los océanos, tienes los desiertos, tienes los bosques, pero eso no es todo, todavía tenemos más ventajas geográficas. La otra gran ventaja geográfica que no lo tiene nadie en el mundo es la región de los Grandes Lagos. La región de los Grandes Lagos es, me parece, la mayor reserva de agua potable del mundo. Entonces, de agua dulce, que se puede hacer potable muy, muy sencillo, ¿no? Son esta región de 5 grandes lagos que dividen a Canadá de Estados Unidos y que además del tema potable funciona también como un mar interno. Entonces, lo que te permite estos lagos es la comunicación con el exterior, con los grandes mares, con los grandes océanos, a través del río San Lorenzo, que es el que va por aquí. Durante muchos años podían llegar grandes embarcaciones desde el exterior, desde Europa, y entrar bien adentro a Estados Unidos. Esto es similar, esto recuerda mucho. A mí los Grandes Lagos me recuerdan mucho al mar Mediterráneo, porque el mar Mediterráneo pues es un mar interno, es un mar de agua salada, porque está comunicado con los grandes océanos a través del estrecho de Gibraltar, pero te permite pues una comunicación entre muchas regiones. Pues, la gran cuna de la civilización occidental es el mar Mediterráneo, sin lugar a dudas. ¿Y por qué? Porque un mar, como ya decíamos, al igual que los ríos, te permite la comunicación entre diversas regiones que pueden tener distintos productos, distintas ideas, distintos tipos de comercio y así facilitar, digamos, estos intercambios. Para mí es un símil el mar Mediterráneo con la región de los Grandes Lagos de los Estados Unidos, porque igualmente es muy fácil la comunicación, el intercambio y así como sucede en el Mediterráneo, hay un acceso hacia los grandes mares, lo cual te comunica con otras naciones. Pues, ¿cuál es el problema de Bolivia? Lo sabemos históricamente, pues el problema de Bolivia es que perdió su acceso al mar y eso es un gran problema para la economía, porque dependes de otros países y también en el tema militar, porque tu soberanía depende de que tú pactes, de que tú no eres tu propio dueño si no puedes tener un acceso al mar. Muchos de los países menos desarrollados del mundo son aquellos países que no tienen salida al mar, precisamente por esto, porque no tienen, su soberanía está comprometida y igualmente no tienen acceso al comercio. Entonces, Estados Unidos tiene un pequeño mar Mediterráneo interno, tiene un pequeño río Nilo, tiene mares por los dos lados, tiene una gran zona de agricultura y permite el comercio interno y externo. Entonces, todo esto permitió un desarrollo industrial exponencial en el siglo XIX sobre todo y principios del XX, y algo que fortaleció durante muchos años a los Estados Unidos pues fue la inmigración. A pesar de lo que
dicen los grandes propagandistas, la migración siempre ha sido positiva, porque es sobre todo gente que busca una mejor vida y que quiere trabajar. Estados Unidos es un país de inmigrantes. Ese es el gran símbolo de la Estatua de la Libertad, que recibía a los migrantes que llegaban a Nueva York, a la isla de Ellis, y después se distribuyeron a lo largo de todo el territorio. Entonces, por Nueva York entraban todos estos inmigrantes europeos que buscaban trabajar, que buscaban forjarse una mejor vida de lo que podían hacer en sus países. Y por el Pacífico, sobre todo a California, San Francisco, llegó pues mucha población asiática. Y luego en el siglo XX, pues la población latina a través de México o a través de la Florida, a través de Cuba, desde Venezuela, desde Colombia, también por supuesto las islas, Puerto Rico, Santo Domingo, nutrieron de población a los Estados Unidos. La población debe ser considerada una bendición para un país, porque no produce un país si no tiene gente que lo habite, que viva ahí. Entonces, por eso es tan importante la inmigración y pues es lamentable que Estados Unidos y otros países se opongan tanto a la inmigración, porque pues de eso ha sido la prosperidad de los Estados Unidos. Si con todo este poderío y con todos estos recursos se invirtiera un buen programa de inmigración, pues eso es muy positivo, mucho más si pensamos que están bajando mucho las tasas de reemplazo demográfico en los países. Es decir, ya no están haciendo tantos niños como personas que mueren. Entonces hay muchos países, que es lo que está pasando sobre todo en Europa, en España, en Italia, en Alemania y en algunos países asiáticos, en Corea del Sur y en Japón, pues son unas poblaciones avejentadas, son unas poblaciones de viejos, porque ya no hay gente que esté teniendo niños y eso puede llevar a un colapso económico a corto o mediano plazo incluso, porque ya ¿quiénes son los que trabajan? ¿Quiénes son los que producen? Pues los jóvenes. Entonces, si no hay niños que reemplacen a los ancianos, pues eso va a ser un tremendo problema. Cosa que pues en Estados Unidos tampoco había sido un problema porque siempre fue un país de inmigrantes. Entonces eso nutría a la sociedad, nutría a la población y tenían mucho terreno, todo esto para ocupar. Hay también razones, digamos, negativas de por qué los Estados Unidos se convirtieron en una potencia tan importante y una de ellas, hay que decirlo, pues fue la esclavitud. Recordemos que en Estados Unidos había una región de estados, sobre todo los estados del norte, que eran industriales y que prohibieron la esclavitud. Y otra región, que eran los estados del sur, que no eran industrializados, eran más agrícolas, sobre todo dependían mucho del algodón, del tabaco y del azúcar. Y para estos cultivos se necesita mucha mano de obra porque son cosechas que requieren demasiado trabajo humano. Entonces en estas regiones se importaron los esclavos de África. Pues una terrible tragedia de la historia, así es como llegaron muchos afroamericanos a los Estados Unidos en contra de su voluntad y había dos modelos económicos que competían, ¿no? La región industrial, que después fueron llamados los yanquis, y después los sureños, que se convirtieron después en los Estados Confederados, y el norte, que se convirtió en la Unión y que entraron en una guerra civil en el año de 1860 hasta 1864. Durante todo este tiempo, pues los estados del sur se habían beneficiado del trabajo de la mano de obra gratuita que representa la esclavitud y pues eso trajo mucha prosperidad a estas regiones, no la suficiente como para vencer el modelo industrializado de los estados del norte. Pero pues durante muchas décadas, pues esta región se benefició de ese modelo de esclavitud. Afortunadamente la esclavitud se abolió en la enmienda número 14 gracias al gran emancipador Abraham Lincoln, 1864, pero digamos que no dejaron de beneficiarse, sobre todo estas regiones, de esa mano de obra. Entonces, pues esa fue otra razón. A final de cuentas, ya para el siglo XIX, los Estados Unidos alcanzaron una industrialización muy rápida, se hicieron grandes fortunas. Después también se descubrieron yacimientos de petróleo
en el siglo XX, que se cambió del modelo de carbón a petróleo, sobre todo en la región de Texas. Entonces, otra ventaja económica. También en distintas regiones de Estados Unidos hay algunos yacimientos de recursos minerales. También eso les beneficia. Y después, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Europa, como es su costumbre, entraron en un gran conflicto interno. Todas las potencias, todas entraron en disputa. Y quien no se perjudicó, pues fueron los Estados Unidos, porque no hubo quien los invadiera. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Europa queda devastada por tanta guerra y quienes habían elevado su producción industrial al máximo para responder a las cuotas de guerra fueron los Estados Unidos. Quedaron como los grandes hegemónicos del mundo. Otra gran ventaja que tienen los Estados Unidos, que no hemos mencionado, es los puertos. Tiene puertos de gran calado, el puerto de Long Beach en California, San Francisco, Nueva York, Boston, Baltimore, el puerto de Miami, el puerto de Seattle y de Portland, ¿no? Todos estos puertos, pues, benefician el comercio también, ¿no? Sobre todo, pues, los dos importantes son Nueva York y Los Ángeles. ¿Qué es un puerto? Un puerto no se puede hacer en cualquier lugar. Se necesita, si se puede, una bahía que le dé protección. Por ejemplo, el caso de Nueva York es paradigmático porque entra el río Hudson por acá. Y entonces los barcos tienen una cierta protección contra las inclemencias del tiempo, contra otras potencias enemigas. Se pueden meter bien adentro al puerto. Aquí se pueden proteger. Y además de eso, tenía de nuevo comunicación por el río Hudson bien adentro, ¿no? A lo que llaman Upstate New York, ¿no? O sea, Nueva York arriba del estado, hasta Albany. Después incluso cuando Canadá ya definitivamente toma posesión del río San Lorenzo, como pueden ver, todo esto es parte de Canadá. Entonces, ya por donde salen los barcos norteamericanos, si Canadá quisiera, les ahorraba el paso. Bueno, pues los norteamericanos muy inteligentes construyeron un canal aquí en Nueva York, en el estado de Nueva York, que comunica todas estas ciudades y que permitía la salida de los grandes mares sin la dependencia de Canadá. Y salían justamente por el puerto de Nueva York. Entonces, todas estas regiones están conectadas marítimamente. Por eso, las grandes ciudades de Estados Unidos, que son las tres más importantes, son Los Ángeles es puerto, Nueva York es puerto y Chicago. Y dicen, Chicago, pues no parece puerto, pues está en la mitad de Estados Unidos. Pero resulta que sí, ¿no? Resulta que sí. ¿Por qué? Pues porque Chicago está aquí en el lago Michigan. Pueden atracar barcos. Dirán, pues ¿por dónde salen? Pueden salir perfectamente conectando los grandes lagos. Y de hecho, Nueva York y Chicago pues están conectados marítimamente, ¿no? O sea, si quisieran intercambiar productos como lo hicieron durante muchas décadas y lo siguen haciendo, pueden hacerlo por esta vía o pues después se construye el ferrocarril y también lo podían hacer por vía terrestre. Entonces, imagínense tener un gran puerto en la mitad de tu país. O sea, ¿dónde está Chicago? Pues Chicago está Midwest, le llaman, ¿no? El Midwest, la mitad del oeste, ¿no? Entonces, todos estos productos agrícolas, todo este maíz, el algodón, el tabaco, el azúcar, puede salir por acá, puede salir por acá, puede salir por todos lados. Es una región estratégicamente dispuesta para el comercio, para la industria. En el siglo XIX y el siglo XX se forma lo que llama el Rust Belt, o sea, el cinturón oxidado, el cinturón de hierro, ¿no? Que es esta zona, ¿no? Que hoy son los estados de Wisconsin, Michigan, Illinois, Ohio, Pensilvania. Toda esta región, pues es la región industrial de los Estados Unidos. Tienen el acero en Pittsburgh, por eso son los famosos acereros de Pittsburgh. Después se va a hacer la industria automotriz en Detroit, Michigan. Todos los grandes constructores de carros se van a producir ahí. Tienen toda la industria ferroviaria, todos los grandes magnates del siglo XIX, ¿no? Rockefeller y otras familias que se hicieron de los ferrocarriles y se hicieron del petróleo que tenían aquí en Texas, ¿no? Toda esta zona.
Y luego ya en el siglo XX hay otras industrias en Estados Unidos. Muy importante también la industria del entretenimiento, televisión y películas, que va a ser Hollywood, por supuesto. Y ya bien entrado ya el siglo XX y ya el siglo XXI, pues todo el desarrollo tecnológico que está en Silicon Valley, en San Francisco. Entonces tienen una diversidad de industria importante, pero la base era la geografía. Sin todos estos desarrollos que se hicieron en el siglo XVIII y XIX, no habría habido el capital, no habría habido la población para que pasaras de una sociedad industrial, de manufactura, de producción, a una sociedad informática, a una sociedad de servicios, que es lo que provee la industria de la tecnología. Todo esto debido a las grandes ventajas de la geografía de los Estados Unidos. ¿Qué lecciones nos deja para los latinoamericanos? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que no podemos hacer nada, que solo si tenemos grandes condiciones geográficas podemos ser una potencia y que no hay de otra. No, al contrario. O sea, si queremos nosotros tener sociedades prósperas, si queremos tener países ricos, es esencial la inversión en la infraestructura y el dominio de la geografía. Entonces, ¿qué hay en el siglo XXI que no había antes, que no había en el siglo XIX? Pues que tenemos grandes avances tecnológicos en ingeniería para reducir las distancias. Entonces, yo les aseguro que si nuestros países hacen esa inversión en infraestructura, quizás no tenemos un río Mississippi, ¿no? Pero lo que podemos hacer, por ejemplo, lo que está haciendo México y que podríamos hablar en otro video, es la conexión de los dos mares a través del interoceánico. Entonces ahí aprovechas tu geografía a tu favor. Si tienes grandes montañas, como sucede en México, que tiene las sierras, la madre oriental y la madre occidental, pues lo que tienes que hacer es invertir en tu sistema carretero y tu sistema ferroviario para que puedas atravesar estas montañas. Tienes que hacer una inversión, no va a ser gratis, pero si tú logras comunicar estas regiones, promueves el comercio interno y promueves el comercio y promueves el desarrollo y también promueves el comercio exterior si logras conectar estas regiones. En Sudamérica se está buscando hacer esto, ¿no? Hay proyectos de conexiones carreteras, por ejemplo, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina. Esto ayudaría muchísimo porque, por ejemplo, los países atlánticos, ¿no? Brasil y Argentina podrían comunicarse a Asia más sencillo que dar toda la vuelta y viceversa, ¿no? También Chile podría comunicarse con Europa más fácilmente. Lo mismo podría hacer Colombia, que tiene la oportunidad de tener dos océanos, podría conectarlos a través de un canal, podría invertir en sus puertos, tiene que mejorar su sistema carretero, porque el sistema carretero de Colombia no es el mejor del mundo, lo mismo Ecuador, lo mismo Perú. Poder ayudar a Bolivia de alguna manera, ¿no? O sea, ojalá los pueblos latinoamericanos ayuden la causa boliviana, porque si ellos tuvieran un acceso al mar, de alguna manera, pues podría reducir la dependencia económica que tiene con otros países y también podría mejorar su comercio internacional, por supuesto, ¿no? Pero hasta que Bolivia no esté conectada con el mar de alguna manera, pues es muy difícil. La situación de Paraguay es similar, que también es un país que no tiene costa, pero pues Paraguay tiene algunas salidas fluviales, ¿no? Que pueden salir al Mar de la Plata, por ejemplo, ¿no? Pero de todas maneras, pues sigue siendo difícil el comercio de dos países como son Bolivia y Paraguay, que no tienen costa, ¿no? Que es el único caso de países en América del Sur. Todos los demás, pueden ver, tienen costa. Eso es lo que podemos aprender de esta lección. Esto es lo que podríamos aplicar. Si tienes una situación geográfica complicada, como es los casos de nuestros países latinoamericanos, en tema de comercio, porque en tema de recursos siempre lo hemos dicho, ¿no? Todos nuestros países son muy ricos, tenemos minerales, tenemos agricultura, tenemos ganadería, ¿no? O sea, recursos hay en América Latina, ¿no? Eso nunca nos ha faltado. Tenemos población, tenemos ingenio, tenemos cultura también, tenemos turismo, pero todo esto, no importa que tú tengas todos los recursos minerales y agrícolas del mundo,
¿De qué te sirven si no los puedes exportar, si no los puedes comerciar, si no los puedes mover dentro de tu propio territorio? Eso ha hecho que América Latina durante muchos años se haya vuelto un productor de materias primas y sea una sociedad extractivista. Es decir, nada más tenemos materia prima que de alguna manera se saca del territorio, se lleva a Estados Unidos, a Europa, allá se procesa y nos la regresan como productos manufacturados, ¿no? Esto fue al triple del precio, ¿no? En México pasaba eso, ¿no? México, un gran productor de petróleo, no tenía refinerías, entonces vendía el petróleo crudo, se refinaba en Estados Unidos, en Texas, y nos lo vendían otra vez al triple de precio como gasolina, ¿no? Y como productos petroleros refinados. Pues lo que hay que hacer y lo que se hizo fue la independencia y la soberanía energética, ¿no? O sea, tú mismo produce productos refinados y manufacturados. Si eso pudiera ser América Latina, como siempre nos lo hemos dicho, podríamos convertirnos en una potencia o en potencias internacionales. Y ya lo estamos haciendo, ¿no? Brasil, pues con las dificultades políticas que ha tenido, México con las dificultades políticas que ha tenido, cada vez se vuelven países de manufactura, de producción, por ejemplo, el tema de los autos, el tema de electrónicos, textiles. O sea, cada vez estas regiones pues, dejan su pasado de materia prima y se vuelven en grandes atractivos de comercio y de inversión extranjera para hacer este tipo de productos que son mucho más rentables, pero que requieren mejor comunicación y también requieren de una mano de obra educada, ¿no? Técnica. Esa es la lección que podemos aprender. Si hemos tenido dificultades en nuestros países, por nuestra región, gracias o a pesar de la geografía, pues lo que tenemos que hacer es vencer a la geografía, o utilizarla a nuestro favor, más que vencerla, ¿no? Utilizar nuestros recursos hidrológicos de manera importante también, porque el agua se está volviendo un recurso cada vez más escaso con el tema del cambio climático. Manejar mejor nuestros recursos y hacer mejor infraestructura. Si logramos hacer esto, podemos acortar las diferencias que tenemos con las grandes potencias. Bueno, voy a dejar hasta aquí el video. Coméntenme qué les pareció. Podemos hacer más videos próximamente de América Latina, de algún otro país, o podemos hablar de Europa, podemos hablar de cualquier región del mundo, de África, de Asia, de accidentes geográficos, de los grandes océanos, de los mares. Me gusta hacer estos videos de infraestructura para darle y de geopolítica para darle un poco de variedad al canal, que no todo se vuelva tan denso y tan espeso como es la filosofía, aunque ya saben que ese es el plato fuerte del canal, pero para darle un poquito de variedad. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en una próxima entrega. Nos vemos pronto.